Hola Santiago, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, a ver, la pregunta es muy clara, pero creo que la respuesta no la tiene ni el gobierno. ¿Qué pasa si sacamos el cepo cambiario? A ver, en estas condiciones y con 2 semanas te diría que venimos con un rally alcista, creo que sería una complicación hoy por hoy pensar sacar el cepo cambiario. Ahí te preguntaría, Fundamentalmente, claro, ahí sí. te preguntaría por qué no se sacó cuando valía 1.000 en todos los tipos de cambio y no había brecha tan grande que hizo que el campo diga, bueno, pero con esta brecha, lamentablemente yo no te voy a liquidar. Exacto. Bueno, es un poco la gran pregunta, ¿no? Acá lo que estamos viendo es que hoy tenemos, a- digamos, después de la decisión que tomó el gobierno de dar una conferencia de prensa, más que generar certezas, generó dudas y esas dudas se vino trasladando desde el día de ayer. Tuvimos importantes subas en los tipos de cambio. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el mercado estaba esperando que el gobierno empiece a determinar medidas con respecto a lo cambiario y hoy el gobierno tomó medidas con respecto al saneamiento del Banco Central. O sea, las prioridades que tiene el mercado fueron bastante diferentes a las prioridades que tiene el gobierno. El gobierno tiene como prioridad sanear el Banco Central y hoy el mercado tiene otra visión, particularmente lo que estás viendo es que no estás acumulando reservas, venís con un junio muy malo, con una muy baja liquidación y con un banco central que terminó vendedor en junio, y eso hizo que el mercado lo que te lea es que el plan que está implementando el gobierno, bueno, empieza a tener ciertas rajaduras y, o sea, el llevarlo para adelante cada vez está más complicado. Ahí, Maximiliano, no puedo dejar de preguntarte porque lo que estamos viendo es que los que eran amigos se convierten hoy en enemigos del gobierno. Hablo de los bancos, una sospecha muy marcada de gente que comulga con el gobierno acerca de que esta corrida pueda haber sido provocada por algún cambio que no se esperaba, la industria que tampoco está contenta con este gobierno y el campo que tampoco está contento. La gran pregunta es, ¿se puede contentar a estos sectores? A ver, ya de movida sabíamos que la industria iba a ser una de las grandes perdedoras. Y después, con el correr del tiempo, sabíamos que una parte, cuando el gobierno te dijo que iba a sanear los pasivos remunerados del Banco Central, uno de los grandes perdedores eran los bancos, ¿sí? Que estaban, en lugar de hacer el típico tomar depósitos y otorgar préstamos, estaban tomando los depósitos, pero poniendo el dinero bien en pasivos remunerados. Ahora, justamente esta dinámica que llevó el gobierno a profundizar las medidas con respecto a los bancos, la verdad que te pone, como vos decís, te genera un enemigo que lo tenías totalmente tranquilo, te suma un enemigo, y por otro lado tenés la industria, que es una de las que, desde que empezó el gobierno, es una de las grandes perdedoras en este accionar. Y después, por otro lado, tenés el campo, que el campo lo que está viendo es que la dinámica de este crawl del 2% está bastante corto, entonces lo que está esperando es que se destape un poco, el gobierno pueda estirar un poco el tipo de cambio y ahí generar esa transacción que implica la liquidación de dólares. Hoy hablaba de la devaluación. Un gobierno que ya generó una devaluación del 118%, que se trasladó de alguna manera a precios, no en su totalidad, y que hoy una devaluación del 30% prácticamente no se trasladaría a ningún lado, solamente a todo aquello que esté en dólares, puede ser a los alquileres, pero ya no alquilás, a los productos importados, pero ya no los vendés. Digo, ¿le falta esa decisión política o es un economicidio devaluar hoy? A ver, en términos de
comparto con vos que el pase a precios no puede ser igual que lo que fue en diciembre cuando hiciste la devaluación, principalmente porque tenés una actividad totalmente apagada, con un empleo en caída y con tasa de desempleo al alza. Entonces, ese pase a precios que vos tenés ante un salto cambiario, ¿sí? Poner el número que quieras, 10%, 20%, 30%, lo que sea, el pase a precios no va a ser igual que en diciembre. Tengamos en cuenta que en una economía que está dolarizada, si bien va a ser pequeña, lo va a ser, y eso lo que te mantiene es un número elevado de inflación, en torno a un piso del 6-7%, que el gobierno eso no lo quiere tener un valor mucho más bajo, por eso está usando dos anclas, por un lado el tipo de cambio y por el otro lado el salario en términos reales, que si bien los últimos datos están mostrando una leve recuperación, ¿sí? Partimos de niveles muy bajos. Entonces, ese cóctel lo que te está llevando es a decir al gobierno tratar de mantener todo lo que se pueda el tipo de cambio lo más pisado posible. Sí, En ese sentido, el gobierno está cómodo porque él te dice, mirá, es un tipo de cambio de la salida de la convertibilidad del año 2016, el piso. Entonces, claro. en ese sentido, ellos te están diciendo, está en equilibrio. Ahora, para cerrar, si tus enemigos son los bancos, ¿qué va a pasar con la próxima licitación? Yo creo que, a ver, también ten en cuenta, eso es un tema que hoy estábamos hablando con varios economistas, y vos no tenés mucho, en un contexto de cepo, ¿sí? Vos como banco no tenés muchas alternativas de inversión. Claro. Entonces, o lo prestás, o vas a los bonos del tesoro, bien, o vas a alguna letra que te dé el Banco Central, una nueva letra, esta nueva letra de liquidez, pero después no tenés muchas alternativas para poner el dinero en pesos y no lo podés dolarizar porque ya regulacionalmente no lo podés hacer. Entonces, a ver, los bancos están bastante obligados a renovarte los vencimientos que tenés. En ese sentido, por eso los vencimientos que vienen y los que vienen haciendo está con un rollover bastante elevado. Tengamos en cuenta que el último rollover fue 147% Sí, en la última licitación. sí, claro. Entonces, no tenés muchas alternativas. En un contexto de que el cepo, o sea, por eso yo sigo manteniendo que la dinámica del cepo se va a mantener a lo largo del año. No hay una visión o una esperanza de que el cepo salga en el corto plazo. Al menos Ese, como te dice alguna fuente del gobierno. sin duda, es una promesa de campaña sacar el cepo. De hecho, en alguna entrevista que ha tenido o en algún discurso del presidente dijo querían que saque el cepo el día 1 para que nos vaya mal. Bueno, hay que ver cuándo lo